Bienvenidos a Tricharlas, yo soy su host, Steffi Guado, y hoy tenemos de invitado especial a Conrad Rodas, que es originariamente de Guatemala, y está en el equipo de Everyman Jack, trabaja como vendedor de aparatos médicos para neurocirugía, muy específico, papá de 2 hijas, tiene una esposa francesa, que también como que ese mix lo hace bien interesante, ¿no? Que tienen su casa internacional viviendo en Estados Unidos, el papá de Guatemala, la mamá de Francia. Y bueno, ya lleva 11 años en el triatlón. Ahorita les vamos a contar un poquito más de detalles de su trayectoria triatleta. Conrad, preséntate, ¿qué más te está faltando para que la gente te conozca un poquito más? Bueno, muchas gracias por tenerme primero que todo. No, la verdad, creo que lo más importante para mí es contar un poquito de cómo después de estar en Guatemala los primeros 18 años de mi vida, eh, tuve una oportunidad para ir a la universidad en Louisville, Kentucky, y para nadar para el equipo de la universidad. Entonces, eso fue cuando nos mudamos cuando me mudé a los Estados Unidos y al final de la universidad dije, bueno, aquí es donde me gustaría vivir y, y me paré quedando en los Estados Unidos después de todo eso y ya ahorita tengo más tiempo viviendo en los Estados Unidos que viví en Guatemala. Eso es algo bastante específico que no mucha gente sabe. Y para mí, cuando pasó ese tiempo que había pasado más de 18 años aquí, es algo que me dijo así como que, wow, yo me siento como que pasé mucho más tiempo en Guatemala de lo que he pasado aquí, pero ya no es el caso. Entonces, Sí. es bastante interesante esa transición que he tenido, no solo mentalmente, sino que también solo en el transcurso de mi vida, de estar más tiempo aquí, pero todavía me represento tanto como guatemalteco y como latino. Entonces, es una diferencia bastante grande que la verdad no hablo mucho de eso, pero sí es algo que está siempre en mi mente. Claro, y aparte pues son tus raíces, ¿no? O sea, tu familia te crió, originalmente estuviste en Guatemala y me imagino que tendrás familia por allá todavía. Bueno, mis papás viven en Kentucky también, mis hermanos también. Tengo mis tíos y mis primos que todavía están en Guatemala y no los miro mucho, la verdad, pero cuando regresamos a Guatemala sí tratamos de pasarlo la más cantidad de tiempo que podemos visitando y especialmente introduciendo a las niñas a la cultura y a los lugares donde yo iba y la verdad me las hemos llevado a lugares donde yo nunca había ido antes, pero son lugares tan preciosos en Guatemala que vale la pena no solo para mí visitarlos, sino para también introducirlas a estos lugares tan diferentes que tenemos en Guatemala. Claro, claro, y me imagino que harán lo mismo también cuando visitan Francia al lado de su mamá. Sí, por supuesto. Bueno, ahí sí están un poco consentidas porque las niñas pasan por lo menos entre 6 y 8 semanas con su mamá en Francia al año. Ah, Entonces, mira. ahí tienen mucho más tiempo para poder explorar un poquito más. Y cierto, Francia es un país 1000 veces más grande que en Guatemala, pero al mismo tiempo tienen más tiempo allá. Entonces, sí hacen exactamente lo mismo cuando están allá y la cultura y especialmente la comida, que es lo más diferente que tenemos entre la cultura francesa, guatemalteca y la norteamericana, obviamente. Sí, bueno, digamos que la cocina guatemalteca sí resalta un poquito más, ¿no? A mí me ha tocado visitar y la verdad es que se come muy bien y bueno, eso es todo un tema aparte, pero de ahí viene Conrad y lo que me estaba contando, porque yo cuando apenas lo conocí le dije, Conrad, tú no vienes de empezar, de que empezaste el triatlón grande, tú tienes que venir de un background deportivo porque ustedes ven sus tiempos, se pueden meter a internet a buscarlo y tiene unos tiempazos en Ironman, en medio Ironman, ha estado en podios, ya ha ido a Kona. Entonces, obviamente no es de la noche a la mañana, tienes que tener como ya ese carácter, tienes que venir, como le decía yo, de un background deportivo. Y ahorita me cuenta que fue seleccionado nacional en Guatemala de natación. Cuéntanos un poquito más de eso, Conrad, por favor. Sí, bueno, la natación.
Es algo interesante porque cuando uno oye, obviamente, de un país latinoamericano, ¿qué quieren hacer los niños? Quieren jugar fútbol, quieren hacer cosas como que más de equipo. Cuando, cuando uno dice voy a ir a nadar, no dice voy a ir a jugar natación, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es un deporte que le enseña a uno bastante la disciplina, creo yo, y como empecé, es, yo tenía un poco de asma cuando era pequeño y el doctor le dijo a mi mamá que si no me quería pasar por todas las operaciones o por todas las cosas que iba a tener que tener como medicinas, que podría tratar en meterme en natación y que tal vez eso me iba a curar. Y al final paró funcionando. Wow. Y el asma, yo no me recuerdo tener asma jamás, porque obviamente empecé cuando estaba muy pequeño, pero desde los 4 años he estado nadando en un equipo competitivo y como a los 14 años, 15 años, tuve la oportunidad de pertenecer a la Selección Nacional de Natación para Guatemala. Entonces, sí he estado nadando competitivamente desde bastante tiempo y esa oportunidad me pude ir, viajamos a Cuba, toda Centroamérica, un par de competencias en Sudamérica también. Obviamente venía, a México nunca fui, pero sí a los Estados Unidos a competir un par de veces. Y sí, eso fue lo que me dio la oportunidad también para poder nadar para la Universidad de Louisville en Kentucky, porque obviamente tenía los tiempos y tenés que tener una cierta cantidad de tiempo y de historia prácticamente en natación para que una universidad te considere para estar en el equipo. Entonces sí, he tenido bastante background, digamos, de natación desde muy pequeño. ¿Y el ciclismo y la carrera la integraste después? Digamos, sí, a mí siempre me gustó correr en el colegio y me gustaba como los 1500 metros y cosas así, pero eran solo colegio, como competencias entre colegios, ¿verdad? Normalmente decíamos las competencias entre colegios. Yo fui al colegio austríaco en Guatemala y una vez al año competíamos contra los colegios alemanes y austríacos de Centroamérica. Entonces, en esas competencias yo competía un poquito en atletismo, pero la verdad, yo siento que eso es casi que una vida separada. Lo he tenido que reaprender correr, que es prácticamente mi disciplina más, que me cuesta más ahorita. Y yo todavía me recuerdo que era, pero yo me recordaba que correr era más fácil. Y es como que una frustración grande ahorita, porque siempre me recuerdo de, yo podía correr mucho mejor cuando tenía 16, 17, y ahora me cuesta poder tener mejores tiempos en correr o poder llegar a a un lugar donde yo me gustaría estar mientras estoy corriendo. El ciclismo, mi papá hacía triatlón cuando nosotros éramos pequeños, cuando éramos más jóvenes, y yo salía a hacer bicicleta con él varias veces, pues no varias veces pero sí de vez en cuando salía a hacer bicicleta, entonces tenía un poquito de eso, pero sí, lo he tenido que reaprender absolutamente todo, porque la tecnología, no solo con corriendo y en la bicicleta ha cambiado tanto que es de reaprender eso cuando empecé otra vez a hacer triatlón. Oye, ¿y qué distancia tenías cuando competías en natación? ¿Cuál era tu distancia? 50 y 100 metros libre y a veces 100 metros mariposa. Entonces, completamente opósito de lo que estoy haciendo ahorita. Yo vengo Claro. de como sprintista. Yo me recuerdo en la universidad, nosotros salíamos de 30 a 1 hora antes de los de fondo y siempre les hacíamos burla porque nos podíamos salir y nuestros entrenos eran casi que la mitad de lo que tenían que hacer ellos. Y ahora me doy cuenta, ahora tengo que estar mucho más tiempo en el agua, obviamente, y extraño esos momentos donde podíamos hacer solo 20, 25 y un poquito de calentamiento y después aflojar, pero sí, ahora ya no tengo esos momentos. Oye, sí, porque ahorita que me estás contando esto, claro, eres un atleta explosivo, ¿no? De los de cortas distancias es explosivo. Y ahorita, pues haces full. O sea, más largo que eso. Sí hay,
pero digamos que lo humanamente normal, el full es ya bastante. Entonces, por ahí, ahorita que me estabas contando tu papá, o sea, haber sido de los pioneros, porque me imagino que niño, que eras niño a los noventas, el triatlón se hizo un deporte oficial en las Olimpiadas hasta el 2000 en Sydney. Sí, O sea, que tu papá tuvo que haber empezado cuando era como tres gatos haciendo triatlón. sí, lo veía mucha gente y me recuerdo de sus bicicletas, eran unas cosas así como que de otro planeta, pero le encantaba. Y yo creo que el hecho que él hizo triatlones es una de las cosas que me ayudó bastante para decir, bueno, yo también podría hacer esto, pues, especialmente como tengo como he nadado, ya tengo una de las disciplinas donde voy a hacer, voy a tener menos dificultad para poder completar una triatlón. Oye, Conrad, entonces empezaste con el triatlón viviendo en Boulder. No, estábamos viviendo en Chicago cuando empezó. Después de haberme graduado de la universidad, ya no podía nadar, estaba burnt out. El último año ni nadé porque estaba en ingeniería, estaba estudiando ingeniería electrónica y mi último año, el entrenamiento era durante una de mis clases que tenía que tomar y solo la ofrecían en ese específico tiempo. Entonces dije, bueno, no voy a ser profesional de natación, pero sí voy a necesitar ser un profesional en ingeniería. Entonces voy a dejar la natación y me voy a concentrar en la universidad. Pero estaba, la verdad, burnt out. No quería ver una piscina. Yo creo que pasaron 3 años sin que yo me metiera a una piscina, ni siquiera una piscina para jugar, ni nada. No me quería, ni la quería ver. Y después, en el 2000, en el 2011, un par de mis amigos que nadaron conmigo en la universidad también habían hecho un Ironman. Y siempre que nos juntábamos, me molestaban y me decían que yo no podía completar uno, que nunca iba a poder hacerlo, que ellos eran los mejores, bla, bla, bla. Y después de un par de tragos una noche, hicimos una apuesta. Y yo les dije, va, les apuesto que sí lo termino. Y así fue. Entonces, mi primer Ironman, bueno, mi primer triatlón para la que me inscribí fue el Ironman de Louisville del 2012 y fue Wow. por una apuesta. Entonces, así es como empezó mi trayectoria de triatlón, la verdad. Qué loco, o sea, te fuiste por la grande. Y cuéntame, para ese primer full Ironman, ¿te asesoraste con un coach o te fuiste como que a la buena de lo que te dijo el viento? No, si yo, si podría regresar en tiempo fue lo más tonto que pude hacer porque dije, bueno, no quería, todavía no quería gastar nada de dinero y dije, vamos a encontrar y entre los tres pagamos para un programa, pero obviamente no es customizado, no es nada, sino que es un programa que solo está ahí, casi que Couch to Ironman en 6 meses, ¿verdad? Entonces Ajá. pagamos por el programa y prácticamente estaba siguiendo lo que podía y cambiaba cosas, pero viéndolo ahorita otra vez, fue tan tonto porque es tan fácil asesorarme con un entrenador y que me diga, eso es lo que tienes que hacer y no gastar tanto tiempo haciendo cosas que no debería haber hecho y mejor utilizar el tiempo en otras cosas. Y con nutrición me hubiera ayudado infinito porque no tenía la menor idea de nutrición. Uno se mete en internet a buscar cosas y averiguar y que otras personas les digan qué funcionó para ellos, pero al final de todo no es para uno mismo, ¿verdad? Sino que es para alguien más que le funcionó a alguien diferente. Y, y así fue como lo hice, casi que aventado, sin saber mucho, la verdad. Y Lo terminaste. único Sí, lo terminé. Bueno, y les gané, que fue lo más divertido. Le Que ellos ya lo ganaste a tus habían hecho, ya tenía, amigos. le gané a mis amigos. Y después, bueno, cuando estábamos haciendo los entrenos, obviamente había hecho un par de rodadas de 6 horas y tenía una idea de cuánto podía correr y obviamente sabía cuánto podría nadar. Entonces mi meta era
finalizar a menos de 12 horas. Y mi primer Ironman fue 11:56. Entonces estaba Wow, feliz porque había logrado esa meta, pero como te digo, casi que sin saber nada y cometí tantos errores y la maratón fue prácticamente, la hice caminando porque no había tomado suficientes electrolitos durante la bicicleta. Entonces, como te digo, si podría regresar en tiempo y decirme a mí mismo lo que tendría que hacer, lo primero que diría es, coach, lo primero, solo háblale a alguien, si no quieres gastar tanto, por lo menos que te ponga un programa que sea específico para ti y que te ayude a descifrar prácticamente en nutrición lo que tienes que hacer. Eso es lo que claro. haría para poder, la verdad, mi primer Ironman yo no me divertí. Todo el tiempo estaba pensando, no me gusta, estoy sufriendo, nunca más voy a hacer algo más, nunca más voy a hacer otra triatlón. Eso es lo que estaba pensando durante la triatlón. Y obviamente cuando uno pasa la meta y se le pasa esa frustración y está pensando uno, bueno, esto lo hubiera podido hacer mejor, esto podría ser mejor, va, voy a hacer otra vez solo para poder mejorar un poquito. Y así es como empezó mi trayectoria de triatlón, solo pensando que siempre iba a poder hacer un poquito mejor. Oye, y pues sí has mejorado un montón, pero por ejemplo, ahorita qué le hubieras dicho a ese Conrad del primer Ironman o sea, ¿qué son las cosas que ahorita estás haciendo diferente, por decirlo así? Bueno, ya le tuviste que invertir más dinero. Eventualmente te convenció el deporte y como todos terminaste como que, bueno, este deporte es caro, necesita su inversión, pero la vale. Sí, bueno, sí, sí, sí podría regresar. Primero que todo, tendría que invertir un poco, pero si no quiero invertir en una bicicleta de triatlón, y tal vez no en un coach así como que todo el tiempo, lo que diría 100% es un fit para la bicicleta, para que por lo menos en esas 5, 6, 7 horas que estés en la bicicleta estés cómodo, no te estés, no estés utilizando músculos que después te van a, a perjudiciar durante la carrera. Entonces, un fit para mí sería una de las cosas más importantes, porque la gente solo agarra una bicicleta y dice, así se siente bien. Y el fit también ayudaría para ser un poco más aerodinámico. Quiere decir que estoy gastando menos energía durante la bicicleta para correr, para tener en teoría una carrera más fácil, ¿no? Entonces, eso le diría yo, primero que todo, y después, si tendría que poder gastar un poco de dinero más, definitivamente asesorarme con un entrenador, con alguien que ha hecho Ironmans, o alguien que me puede guiar un poquito mejor en qué es lo que debe hacer. Porque especialmente con nutrición también, la nutrición es algo tan específico y es algo que la gente como que no se concentra tanto en nutrición y cuando viene a la competencia, uno se empieza a calambrar o se siente súper mal o no puede correr y eso normalmente es solo por nutrición durante la carrera. Si uno no empezó a planear esa nutrición desde antes que empezara a nadar, va a ser un día muy largo. No, pues inclusive para entrenar, o sea, Ujú. si llegas depletado, si no llegas bien cargado a la carrera, sabes que también, pues el full es un día, ¿no? Bueno, ya tú, ya que bajas las 10 horas, ya es otro cuento, pero, o sea, de verdad es bien impresionante que hayas hecho sub 12 en tu primer Ironman. O sea, por eso le decía yo, Gracias. no es posible que no hayas hecho deporte antes. O sea, aparte, sí, ¿no? O sea, aunque dices que caminaste, a mí no me suman las cuentas, ¿eh? La natación fue bastante rápida porque, bueno, nadamos un poco contra el río, pero ahí no hay mucha corriente y después regresamos y nadamos con la corriente. Entonces eso me ayudó bastante. Si nadas debajo de una hora, que siempre he podido nadar debajo de una hora, ahí te da una ventaja bajar las 12 horas, siento yo. Bueno, eso no lo sé, pero la corrida, es que la corrida, por ejemplo, a mí la corrida es lo que de verdad me merma un montón los tiempos. O sea, hacerme un maratón de 4 horas después de bajarme la bici es lo mejor que he llegado hasta ahorita y yo sé que
ya bajar de las 4 horas, bajar de las 3 horas ya es duro. Es durísimo y te lo doy 100% y la verdad me ha costado muchísimo y una de las cosas que yo hacía muy mal antes que empezar a correr decentemente, porque todavía, la verdad, a mí me gustaría poder correr mucho más rápido de lo que estoy corriendo ahorita, pero una de las cosas que yo hacía que esto también le podría decir me podría decir a mí mismo sería la mayoría de las carreras que hago, especialmente las largas, las tengo que hacer más fácil. ¿Cómo Tengo que así? correr largo, pero más fácil. Ah, ya te Digamos, entendí. En ritmo zona 2. cardíaco, sí, son dos o tal vez uno alto. Por Ajá. ejemplo, para mí, la mayoría de mis carreras largas de más de 100 minutos o de 90 minutos, mi ritmo cardíaco, yo trato de mantenerlo debajo de 1.45 o hasta 1.40. Y han habido carreras que digo, bueno, de 1.35 no subo. Y aunque vaya corriendo lentísimo, pero eso es lo que a mí me ayudó a poder mejorar en la carrera significativamente después de que ya tenía un entrenador y podía entender y me convencí o me convencieron que al correr lento y así súper suave es lo que a lo largo plazo te ayuda tanto. Oigan, yo a Conrad lo encontré en redes sociales porque es muy activo y sube muchos videos muy divertidos. Entonces me hizo reír y los compartí porque son videos aparte como que muy de la realidad del estilo de vida, ¿no? Del triatlón. O sea, ya cuando estás muy metido en esto, entonces le dije, o sea, qué alegre que lo comparta, que lo haga tan accesible y tan simpático, ¿no? Y aparte que le decía que me llamaba mucho la atención que tanto su esposa como sus hijas están en los videos, o sea, ellas participan, son parte del show. Entonces, como que quería que platicáramos un poquito de esto también, ¿no? Porque pues es algo que me imagino que tú lo disfrutas y lo haces también con mucho gusto el compartir, ¿no? Porque también nació, pues, 11 años en esto no es poco. Se nota que es una parte importante de tu estilo de vida. Conrad, cuéntanos un poquito de esta parte de tu presencia en redes sociales. Bueno, yo empecé en Instagram, específicamente Instagram, la verdad, hace, yo quiero decir, tal vez 8 o 9 años, tal vez hasta más. Y empecé posteando nada más fotos como todos lo hacían antes, pero después cuando empecé a hacer el triatlón, empecé a postear como, obviamente, fotos estáticas, porque eso es lo único que hacía Instagram antes, de mis entrenos y cosas así. Y a la gente les gustaba bastante y mucha gente me preguntaba cómo toma las fotos. Entonces, dije, bueno, hay bastantes gentes que me han dicho, sí, me has inspirado, que me has inspirado a hacer un triatlón y que me encanta lo que pones en tus redes sociales. Entonces dije, bueno, eso, si con que inspire a una persona, quiere decir que se lo estoy haciendo bien. No importa que la mayoría de gente no le guste tal vez, pero si hay una persona a quien yo le estoy ayudando, me gusta continuar en posteando cosas, ¿no? Y cuando Instagram se movió como que a más videos, empecé a poner cosas, videos, lo mismo, ¿verdad? Yo pensé así como que solo voy a poner cosas de cuando estoy entrenando o lugares donde me gusta. Y, al, y hubo un tiempo que dije, bueno, me gustaría tal vez compartir un poco de las cosas como chistosas que me pasan o que me pasan con mi esposa y con mis hijas, de lo que siempre me dicen, ¿por qué estás haciendo esto? Entonces así empezamos como que dije, bueno, voy a empezar a postear cosas más divertidas para que la gente, porque cualquier gente postea sus cosas de entrenamiento. Entonces dije, va, tal vez si hago reír a alguien sería un poquito mejor. Y así es como empecé a postear más cosas divertidas. Y la verdad, a mis hijas y a mi esposa les encanta ser parte de los videos. Entonces,
es un como proyectito que hacemos. Y si se nos viene una idea, deberíamos de hacer un video de eso. Siempre lo hacemos y después lo posteo. Y hay unos que funcionan y otros que no funcionan tan bien, pero como te digo, si con que le ayude a alguien a reírse ese día o inspire a alguien a hacer algo, esa es la razón por la que normalmente estamos haciendo esas cosas. Entonces, así es como he mantenido mi presencia en las redes sociales prácticamente. Oye, y ahorita pues también estás en Everyman Jack, que son bien fuertes todos y siempre se ven, por ejemplo, hace un par de años, entrevisté a este Reinhard Picard, que también es de Ajá. Everyman Jack, y en la entrevista me dijo, ¿sabes qué? A los que no han ido a Kona porque no han calificado, yo les recomiendo que se vayan de espectadores a Kona. Yo creo que hasta se van a divertir más y viven la experiencia. Y bueno, por azares del destino terminé yendo a Kona a ver un campeonato mundial como espectador. Y bueno, esto para decir que Everyman Jack tenía un equipo gigante, o sea, eran muchísimos los que habían calificado a Kona y tenían un grupo bien grande y todos bien fuertes, o sea, no sé cómo estás tú en el equipo, cómo llegaste tú ahí, cómo es. Para mí la experiencia de Everyman Jack fue parecida. Empecé a ir a unas competencias y miraba que estos de Everyman Jack siempre me pasaban y me desesperaba y así como que, ¿por qué todos estos son buenísimos y todos me pasan? Y entonces dije, bueno, todos obviamente están en el mismo equipo, entonces fui a preguntar a uno de los que estaban y dice, sí, que somos un equipo de triatlón y que representamos esta marca de productos para hombres y es Everyman Jack. Entonces dije, bueno, voy a, voy a hacer un poco de investigación, quiénes son ellos. Y hay un par de las personas que están en el equipo que viven aquí en Boulder. Salí a rodar con ellos un par de veces y me contaban que siempre se las pasaban increíble en los campamentos. Entonces dije, va, yo quiero ser parte de este equipo. No solo porque son rapidísimos todos, sino que porque obviamente si a todos me están diciendo lo mismo, que les encanta en el campamento y estar con los mismos del equipo y pasar tiempo juntos, tiene que haber algo, ¿verdad? Y así es como apliqué. Y hace 2 años, Rich, que es prácticamente gerente del equipo, me llamó y me preguntó si quería ser parte del equipo, después de que había aplicado, obviamente, porque tenés que aplicar. Y dije, sí, por supuesto. He estado tratando de estar en el equipo por 2 años. Me encantaría poder ser parte del equipo. Y así es como me hicieron parte del equipo. Pero sí he estado ahí, como te digo, 2 años y ha sido una experiencia increíble. Conrad, y aparte, ahorita me estabas contando que ahí fue también donde te encontraste a tu entrenador actual. O sea, así conociste a tu coach. Sí, el campamento que tuvimos en marzo, yo estaba buscando a un coach que me entrenara quería cambiar un poco de lo que estaba haciendo y él fue mi roommate y le estaba comentando que estaba buscando un coach y me dice, bueno, yo entreno a varias personas, si te gustaría, podemos hablar un poquito, cuáles son tus metas, qué te gustaría hacer. Y fue, la verdad, como que el timing fue perfecto para poder empezar a trabajar con él. Y desde entonces, bueno, eso fue en marzo, ya tenemos casi 6 meses de estar juntos y sí me ha ayudado bastante y he aprendido cantidad con él también. Entonces, él es profesional, pero está en el equipo. Tenemos creo que 6 o 7 profesionales que están en el equipo de Everyman Jack y él es uno de los que eh, hace asesoría de coaching y está en el equipo también, pero sí, fue una casualidad muy buena, la verdad. Oye, claro, entonces, bueno, te ha servido como también para hacer esas conexiones, pero para hacer ese salto, entonces, ese salto de tiempos, ¿qué es lo que crees que te ha llevado ahí, aparte del tiempo, ¿no? O sea, como que te llevó, por ejemplo, a esa clasificación de Kona. El tipo de entrenamiento y la cantidad que estaba entrenando, la verdad. Yo creo que antes de clasificar para Kona tenía un promedio como de 17, 18 horas de entrenamiento a la semana, ¿no? Que no es, son como que 5 horas menos de lo que estoy haciendo ahorita, pero tenía más tiempo y podía hacer más cosas.
pero sí es simplemente tiempo sobre la cicla, tiempo corriendo y tiempo en una piscina. Y tener en cada entrenamiento como que un propósito. O sea, no solo ir 5 horas en la bicicleta y rodar por 5 horas sin tener un propósito, por lo menos en una hora de esas, hacer un par de intervalos o de algo que te ayude para la competencia, ¿no? Igual para la corrida, tienes que tener un propósito. Como te digo, cuando yo hago mis corridas largas, mi propósito es mantener mi ritmo cardíaco bajo, pero al mismo tiempo tratar de correr lo más rápido que puedo y al mismo tiempo manteniendo el mismo ritmo cardíaco. Y en la natación, obviamente, para los que no nadan tanto, yo tengo la técnica que me ayuda bastante. Entonces, para mí solo es tiempo en el agua. Pero si hay alguien que quiere mejorar en la natación, para triatlón específicamente, yo creo que lo que más ayuda es solo pasar un poco de tiempo con alguien que les pueda ayudar a corregir la técnica. Cuando ya tienes la técnica, el resto del tiempo que pasas en el agua te la pasas mejorando. Si tienes una mala técnica, prácticamente estás peleando con el agua todo el tiempo Mm. y no mejoras tanto como podrías si tienes buena técnica. Y puede ser algo tan fácil como tal vez tener el codo alto cuando estás empezando la brazada, o tan fácil como no sacar tanto la cabeza para respirar. Yo miro cantidad de gente que cuando respiran, les miro los dos ojos, toda la boca, están rotando demasiado. Eso quiere decir que se les bajan las piernas muchísimo y están creando demasiado drag en el agua. Entonces, cosas así que son muy pequeñas de cambiar, pero obviamente tú no los puedes ver porque no te puedes ver nadar. Necesitas a alguien que te diga, hey, haz esto, alarga un poquito más tu brazada, tal vez no estés terminando tu brazada hasta el final, estás acortando tu brazada. Cosas así tan pequeñas que la gente puede trabajar en natación específicamente, eso los puede mejorar cantidad. Yo creo que la verdad para un triatleta lo más fácil de mejorar es la natación. Eh, el resto simplemente es más tiempo nadando, haciendo bicicleta o corriendo, pero en la natación, cuando uno corrige su técnica, le ayuda tanto, tanto, tanto. Oye, me da mucha risa porque cuando nos estén escuchando la gente va a estar de que, claro, Conrad está diciendo eso porque es nadador. Y tú sabes que muchos de los triatletas no empiezan, o sea, no sabes la cantidad de gente que he conocido, inclusive entrevistado, que lo último que aprendieron fue la natación. O sea, Sí, la cantidad de triatletas que entraron a la natación porque es parte del triatlón. Entonces, y sí es cierto, o sea, inclusive yo lo he visto mucho en las carreras que digo yo, o sea, no me quiero escuchar mal, pero nadan mal, hay gente que nada feo, o sea, ¿qué dices tú? Se van ahogando, como dices tú, es resistente en el agua. Entonces, sí, claro, o sea, y también hay mucha resistencia que a lo mejor no quieren clases de natación, porque pues la técnica es algo indispensable. Y ahorita, por ejemplo, tú lo platicaste y a mí me hace muchísimo sentido, porque yo también vengo de un background de natación. Y claro, sí hace toda la diferencia, ¿no? Pero o sea, tampoco es la cantidad. Bueno, es también cómo sales del agua, ¿no? O sea, si no te desgastas tanto en el agua, sales mejor. No es lo que, o exacto. sea, lo que dura menos, pero al mismo tiempo es como que si ya empezaste bien, te mantienes bien, una cosa así. Pero bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la gente que no empezó nadando a estar un poquito en shock de que, ay, lo dice fácil porque es nadador, de que nomás saca el codo, no saques la cabezota cuando vas a respirar, no bajes las piernas, pues mantén un poquito el abdomen adentro, ¿no? Para que eso te dé un poquito más de estabilidad en el agua, porque pues sí, aparte tenemos que tomar en cuenta que todas las carreras de Ironman, sobre todo en todas las distancias largas, la nadada es en aguas abiertas y sí cambia un poquito la dinámica a estar en piscina. Muchísimo. Entonces, pues miren, ya lo tienen de Conrad que le pueden dedicar un poquito más a la técnica. Y todo lo demás, pues sí es un poquito de dedicarle tiempo, como dices tú siempre en tus videos, there's no shortcuts, ¿no? Ajá. No hay de otra, se tienen que hacer las horas. Conrad, ¿con qué te gustaría que la gente se quedara el día de hoy? Bueno, yo creo que hay mucha.
hay mucha gente que me dice, ah, es increíble lo que has podido lograr y todo, especialmente para un Ironman. Y es cierto que me he dedicado bastante, pero también yo creo que si la gente se queda con algo, es simplemente que si está la dedicación ahí, y yo he posteado bastantes cosas también de motivación. La motivación obviamente es algo que viene y va, pero uno tiene que tener la disciplina para poder hacer los entrenos. Si uno tiene, por ejemplo, que rodar en la mañana antes de que se levante toda la gente, a las 3 4 5 de la mañana, y uno no tiene esa motivación, no lo va a hacer. Pero si uno tiene la dedicación y la disciplina de decir, no, no importa, aunque no quiera, voy a hacerlo, y lo hacen, eso es como la diferencia entre la gente que está teniendo podios en triatlón y la gente que no está teniendo podios. Honestamente, eso es lo único, porque hay tanta gente que me dice, ¿cómo te motivas? Digo que yo no me motivo. No, no son todos los días que yo digo, increíble, mañana me voy a levantar a las 4 de la mañana y voy a ponerme en los rodillos por 2 horas. A nadie le encanta eso, pues, pero es cuando suena la alarma, me levanto y digo, bueno, si quiero poder hacer, llegar a mis metas, me tengo que levantar. Y eso es simplemente dedicación y disciplina. Y si a alguien que le cambia ese método de pensamiento, si hay una persona, sería increíble, porque cuando uno cambia esa mentalidad, ahí es cuando uno puede ver, la verdad, una mejora increíble. Siento yo personalmente, por lo menos lo he visto en mí, que cuando uno cambia esa mentalidad, ahí es cuando uno puede mejorar tanto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Conrad. Esperamos que disfruten este episodio, lo compartan y les voy a dejar la información también de las redes de Conrad para que se diviertan también un rato con sus videos. Mil gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triathlon, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte. Los invito a suscribirse al podcast y ponerse en contacto conmigo a través de la página en Instagram de Tricharlas, donde me pueden dar sus comentarios, sugerencias, si conocen alguna persona que tiene una historia para compartir con nosotros. Y estamos en contacto.